Muy buenas, pues no falta nada para que salga la segunda parte del remake de Final Fantasy VII. Madre mía, Willy, pues está a la vuelta de la esquina como quien dice. ¿Estáis emocionados? Porque yo sí, aunque no voy a poder jugarlo desgraciadamente. Bueno, cosas aparte, hoy voy a contaros algo que seguramente desconocíais o tal vez no. Si os preguntara cuál fue la primera muerte más trágica en la historia de los videojuegos, ¿cuál creeríais que fue? Pues no busquéis más, porque en este vídeo os contaré cuál fue. Bueno, la miniatura ya lo dice todo, pero ¿y si os dijera que la muerte de Aeris fue adelantada en el juego debido a diversos factores? Y que realmente tenía que morir mucho más adelante en el juego. Muchos seguramente me diréis, mentira. Otros, tenía razón, se puede revivir. No, yo no he dicho nada de que se pueda revivir. O tal vez sí. Para saber esto y mucho más del porqué del sitio donde tenía que morir no es ese, sino mucho más adelante, con pruebas totalmente reales que están en el propio juego, quédate en este vídeo en el que os demostraré toda la verdad sobre la muerte de Aeris. Además, que si os quedáis hasta el final tendréis un bonus track de algo que nunca habréis visto en el juego, y esto no es fake. Y sí, en este vídeo saldrá algunas veces la palabra muerte, así que YouTube, no me elimines el vídeo, estoy hablando de un personaje ficticio, por favor. No voy a estar censurándome cada X minutos, que hasta para mí me sería molesto tener que escucharme esa palabra con un deformador de voz. Sin lugar a dudas, para mucha gente el Final Fantasy VII fue parte de su infancia y lo consideran el mejor Final Fantasy hasta la fecha. Para mí es el 10, pero eso no viene al caso. Y sin lugar a dudas, la parte que más impactó en el corazón de los jugadores fue la muerte de una de las protagonistas del Final Fantasy VII, de Aeris Gainsborough. Perdón por la pronunciación, pero es que hasta el remake nunca había visto su apellido. Y ahora entremos a lo realmente importante. ¿Por qué he dicho que la muerte de Aeris no estaba predestinada a que fuera en la ciudad de los ancianos? Hay varias pistas en el juego que lo confirman, así que comencemos explicando las más sencillas. Primera, las manos de Sephiroth, o Sephiroth. Sí, sé que esto parecerá de lo más vago y más insignificante, pero ¿por qué Sephiroth cuando está descendiendo del cielo para matar a Aeris no tiene guantes en las manos? Ya que además cuando ya está en el suelo tiene sus guantes puestos. ¿Eso es muy raro o no estaba pensado para que apareciera en ese momento y se olvidaron de sus guantes cuando descendía y se los pusieron a toda prisa cuando estaba abajo? O tal vez es discípulo de la gran Ersta Skeletor Titania y puede reequiparse los guantes como y cuando quiera. Segundo, el escenario. Esto es otra pista bastante importante, ya que durante la escena el lugar cambia entre la ciudad de los ancianos y la cueva del norte. También Cloud supuestamente estaba delante de las escaleras y Aeris frente a estas también. Entonces, ¿por qué en esta parte de la escena se ve que las escaleras están detrás de Aeris y a Sephiroth delante de estas y no aparece Cloud detrás de él? Si este fuera el caso, Sephiroth a quien hubiera matado hubiera sido a Cloud, no a Aeris. Además que la materia sagrada cae detrás de Aeris por las escaleras y rebota por las plataformas que hay delante de esta. Pero, como digo, esto es erróneo. Además que no se ve a la Cloud en esta parte y si él subió por dichas escaleras, lo lógico es que estuviera aquí, ya que en la siguiente escena se ve sujetando a Aeris. Tercero, ¿por qué Sephiroth desciende de los cielos cual ángel para matar a Aeris y sus guantes no aparecen? Antes hablamos de los guantes y del escenario, ¿no? Pues aquí, en este punto es donde ambas cosas se unen y cobran mayor sentido, pues en la cueva del norte Sephiroth está desnudo de torso hacia arriba y está en lo alto, y al entregarle la materia todo se derrumba y cae de los cielos. Yo creo que aquí es donde Aeris hubiera muerto, ya que tendría todo el sentido, por eso él cae desde las alturas y los cambios del escenario durante la escena de su muerte. Cuarto, ¿más pruebas de que su muerte fue adelantada? Vale, sé que posiblemente aún estéis convencidos con esto que os acabo de decir, pero hay más, no os preocupéis que aún no hemos acabado. Lo que dije en los puntos anteriores son cosas visibles dentro del juego, ahora pasemos a cosas visibles y a las no visibles con métodos normales. El cuarto límite de Aeris. La visible pero extremadamente horrible de conseguir sería mega levelear hasta haber luchado en 255 batallas en el CD1 para tener su cuarto límite, el Gran Evangelio. Pero ya me diréis para qué sirve esto, porque en nada ya no estará en el equipo y no me vengáis que es para el trofeo, porque estamos hablando de la época en que salió el juego, en Play 1. Aquí no había ni logros, ni DLCs, ni trofeos, ni nada. Y para completar el personaje lo veo bastante absurdo, ya que en esos tiempos se iba a lo importante por falta de tiempo. No iban a poner cosas para potenciar a un personaje a su máximo nivel, para que el jugador pudiera usarlo menos de una hora. Además que los límites del nivel 4 de cada personaje requieren hacer una serie de cosas antes como una misión, así que es raro que crearan toda una misión para algo que apenas se usaría.
Así que si te lo has preguntado, sí, el trofeo de su límite está de relleno, básicamente, no le des más vueltas. El fantasma de Aeris. Este es de los más famosos y es que cuando vuelves a Midgard y vas a la iglesia verás el fantasma de Aeris. Digo fantasma porque es según se empezó a llamar a esta aparición de Aeris y es algo muy raro que aparezca así. Y ahora entramos en el terreno de los Game Sharks. Para quien no conozca esto haré una explicación breve y es básicamente para desbloquear o ver cosas ocultas que están en el código del juego como objetos o modelos de personajes que no se implementaron en la versión final del juego. Un ejemplo de esto es que en Monster Hunter World están los megazumos, pero solo los puedes usar en el juego por medio de Game Sharks, ya que no llegaron a implementarse en la versión final del juego. Capcom, quiero mis megazumos de vuelta. Pero volviendo al tema, en el Final Fantasy VII se usaron para seguir manejando a Aeris después de su muerte y se descubrieron cosas bastante interesantes como... Aeris tiene una animación para la materia, corte por 4. Y sí, sé que esto suena muy loco, pero es que Aeris tiene una animación para dicha materia que no se puede conseguir en el CD1. ¿Por qué harían una animación que no se usaría nunca? Diálogos de Aeris en zonas del juego después de su muerte. Esto que veréis ahora son zonas del juego mucho después de su muerte, donde por alguna extraña razón tiene diálogos, cosa que no tiene ningún sentido. Son diálogos que nunca utilizaría, así que ¿por qué los tiene? Lo normal sería que en tal caso el juego crasheara por llevar a un personaje que por medios normales no se podría. Y además, en esas escenas lo más normal sería que no dijera nada, ya que no tendría que tener diálogos en primer lugar. Es muy complicado de explicar esto, pero espero que se haya entendido. Y ahora sí pasamos al quinto punto. ¿Se iba a poder revivir a Aeris? Antiguamente se decía que se podía revivir a Aeris haciendo cosas muy locas e imposibles, todas falsas obviamente. Ahora os diré la verdad sobre esto y realmente es difícil discernir la información de lo que es real y de lo que no, pero vayamos por partes. En los archivos del juego hay una ubicación que nunca se usó llamada The Great Cave. De hecho, hay una imagen de este lugar, pero dicen que es la Cueva del Norte vista desde arriba. Pero, ¿recordáis que la Cueva del Norte se va un poco a la puta cuando se entrega la materia Sephi, no? Pues posiblemente en la Cueva del Norte se crearía otra zona llamada The Great Cave. Zona que fue descartada, pero que posiblemente fuera en esta zona. Zona por la que tendrías que pasar antes de finalizar el juego. Ya que si vas allí con Aeris usando Game Sharks, el juego se cuelga, por lo que posiblemente su cuerpo se halle en ese lugar, pero tampoco está claro, ya que de camino a la ciudad de los ancianos hay una parte donde se ve una cueva y una liana por la que parece que podríamos subir por ella. Pero realmente no se puede, y dudo que sea por pura decoración, ya que antiguamente algo así no era para decorar y ya. Una entrada en esta época solía tener una utilidad práctica, no un decorado. Todo lo que escucharéis ahora hasta el siguiente punto son teorías y conjeturas mías y de varios fans, por lo que no está clara su veracidad. Se comenta que esa cueva podría haber sido The Great Cave u otro sitio totalmente distinto, ya que en el debug room del juego hay un sprite gigante de Aeris que si hablas con ella te dará una opción llamada Hades. Y si le preguntas te dirá que esto es el Hades. Y puede que esa cueva sea un camino para ir al Hades. Tendría sentido que hubiera que ir allí para revivir a Aeris, ya que Hades, creo que no hace falta que os lo diga, pero es el inframundo griego. Pero ¿por qué una chica tan buena e inocente acabaría en el Hades? No lo sé. Tal vez por ser una cetra, yo qué sé. O puede que fuera una broma de los desarrolladores del juego, ya que ellos se pasaban muchas horas en esas salas para testear el juego. Sexto, ¿alguna pista más sobre la posible resurrección de Aeris? Por último, en la escena final del juego se ve una mano totalmente desnuda, sin guantes ni nada, pero hay un corte brusco y lo que se ve es la mano de Tifa. Así que creo que ha quedado más que demostrado que Aeris iba a morir más adelante en el juego y no sería de extrañar, ya que tuvieron que pasar todo el juego de la Nintendo 64 a la Play 1. Después de todo lo dicho, es más que probable que Aeris se pudiera revivir, aunque tal vez decidieron omitirlo por falta de tiempo. Aunque ni los propios desarrolladores sabrían que tal muerte quedaría en el corazón de todos los jugadores de Final Fantasy VII. Y hasta aquí el no, ¿recordáis que os prometí un bonus track? ¿No? Y yo cumplo siempre lo que prometo. Así que aquí lo tenéis. Mientras estaba buscando información para este vídeo me encontré con esto. ¿Sabéis que el ataque final supernova de Sephiroth es un ataque largo donde ves todo el sistema solar pasar delante de tus ojos? Pues en la versión japonesa no. En la versión japonesa el ataque es muchísimo más corto. Y si me lo pedís en los comentarios puede que haga un vídeo contando el contenido eliminado de Final Fantasy VII, que no es poco.
Yo creo que en la segunda parte del remake desgraciadamente no cambiarán esa escena y Aerys morirá en el templo de los ancianos como ocurre en el juego original. Pero bueno, en el remake se cree que será al final, por lo que podremos usarla mucho tiempo antes de que ocurra dicho suceso. Pero puede que se vea una versión de un universo paralelo de su muerte en la Cueva del Norte, como han hecho con Zack, Biggs, Werje y Jesse en la primera parte del remake. Duro que saquen un DLC para revivir a Aerys, porque si no perdería bastante peso dicha muerte que fue tan icónica, ya que es algo que está escrito y estipulado que pasará. Eso sí, recalquemos que fue por falta de tiempo, así que ya sabéis, suscribiros, like y campanita y nos veremos en el próximo vídeo.